Hola, mi nombre es Sergio Mesa. Bienvenidos a EasyNG Language Institute y en este canal de EasyNG for You. En el video del día de hoy vamos a estar hablando del present continuous, cómo lo vamos a utilizar, en qué situaciones lo utilizamos y también ejemplos para poder utilizarlo correctamente en inglés. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Esto apenas está empezando. Vamos a continuar entonces con el tema del día de hoy, el presente continuo o the present continuous en English, también que se conoce con el nombre de present progressive. Vamos entonces a estudiar en la clase de hoy para qué utilizamos el presente continuo en inglés y cuándo lo utilizamos. Dos preguntas muy importantes, porque la primera responde a la función y la segunda también hace parte de la función, pero más concretamente para no enredarnos y combinar probablemente muchas cosas que puedan causar problemas a la hora de expresarnos correctamente, pensando que podemos decir una oración en el presente simple y de pronto la oración debíamos haberla dicho en el present continuous. Así que dos cosas muy importantes para aprender. What do we use it for in English and when do we use it for? El el present continuous in English. Bien, entonces vamos a responder nuestra primera pregunta. How do we use the present continuous? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Perfecto. El present continuous lo vamos a utilizar cuando hablamos de situaciones que están sucediendo en el momento, que en inglés las llamamos ongoing actions or ongoing events. Y también vamos a utilizarlo cuando hablamos acerca de eventos o situaciones que se dan a la hora en la que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, en este momento, Sergio is speaking to an audience, ¿ok? Or the example that I wrote in the slide, Sergio's talking to his students right now and they are paying attention. Ustedes están prestando atención en este momento. Hasta ahora va siendo el primer uso del present continuous or the first function, la primera función. Bien, ¿qué otra función más tiene el present continuous? Bien, el present continuous lo vamos a utilizar para cuando querramos expresar acciones que son temporales en inglés. For example, if I say Sergio's talking to his students right now, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo yo voy a estar hablando con mis estudiantes? La respuesta puede ser, ok, en 5 minutos o por 30 minutos o por espacio de una hora. But I won't be speaking to my students for a whole day or for 2 days straight, 2 días de seguido. Eso no se da de esa forma. Igual si usted dice, for example, my sister is reading a book. ¿Por cuánto tiempo va a leer el libro? ¿Será que va a pasar todo un mes leyendo el libro? La respuesta es no. Entonces, en ese tipo de situaciones, estamos expresando lo que se conoce como temporary actions. For example, if I say, I'm living in the United States right now, lo más probable es que usted piense, ok, el teacher está viviendo en los Estados Unidos, pero ya sé que no es de forma permanente, sino que está viviendo de forma temporal. ¿Ok? Entonces, ese es un truco de la función del present continuous que no podemos olvidar. Bien, en el segundo ejemplo, the students are paying attention to the class, la pregunta es ¿por cuánto tiempo van a estar los estudiantes en clases? Los estudiantes van a estar en clases todo el día. Van a estar por un espacio de tiempo. Entonces, allí, una vez más, se presenta el caso temporal de lo que es la forma continua en inglés, que no solamente es para el present continuous, sino también que se aplica para todas las formas que uno llama formas continuas en inglés. Ahora veamos entonces la tercera función del present continuous en English. Por si no lo sabían, nosotros podemos utilizar el present continuous para expresar future plans. Hay dos tiempos en inglés que vamos a poder utilizar para expresar future plans. El primero de ellos es el present continuous y el segundo es el be going to. ¿Ok? Entonces, usted debe estar preguntándose, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro y
cómo sé cuándo utilizar el present continuous para el futuro o el present continuous para hablar de las cosas que están sucediendo en este momento. Bien, es una pregunta válida y la respuesta es muy sencilla. Dentro de las oraciones existe algo que llamamos el time expression. Y el time expression es lo que nos va a sacar de dudas. Si la oración dice, por ejemplo, Sergio is recording a new video for his YouTube channel, yo enseguida voy a entender que esa oración se refiere a una actividad que está sucediendo ¿cuándo? Justo en este momento, aunque no tenga, como decimos nosotros, un time expression. ¿Ok? Porque no utilicé la palabra now, tampoco dije la palabra right now. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el time expression, nos podemos guiar. Puede ser el present continuous, puede ser el present continuous expresando una idea del futuro. Si digo, por ejemplo, algo como next weekend, next year, this week, this semester, ¿ok? Ese tipo de expresiones las vamos a utilizar para cuando utilicemos el present continuous para expresar future plans. Y cuando hablamos de future plans, es algo que ya usted anticipó. For example, let's say that I want to go to the United States next year. ¿Ok? Entonces voy a decir que voy a ir en febrero. Y voy a utilizar el present continuous. Y digo, I'm going to the United States next year. Ahí estoy utilizando un future plan. Entonces, miremos estos dos ejemplos, tres ejemplos, sorry, que tengo aquí en las diapositivas. El primero de ellos, Sergio is traveling to the US tomorrow. Ahí, si pueden observar, la palabra que está en rojo es el adverb que estoy utilizando como el time expression del futuro. En la segunda oración, Alejandra, Eileen and Marilyn are going to the movies this Saturday. Hoy apenas digamos que es miércoles, entonces todavía falta jueves, viernes, hasta que llegue el sábado, nos faltan 3 días. Entonces decir this Saturday está expresando una idea del futuro. Ok. And the last example, I'm buying a new laptop computer next month. Ok. Todavía estamos, let's pretend, in July. Entonces, next month is September, right? Entonces, August, sorry. Estoy sacando mal las cuentas. Ok, entonces, en el próximo mes, August, es que voy a estar comprando el computador. Ahora, ¿qué sucede si yo quitara estos time expressions del futuro? Si yo digo, Sergio's traveling to the US, si no utilizamos el tomorrow, que es el time expression que está ligado al futuro, si yo lo elimino, lo que yo entiendo es que es una acción que está sucediendo en este momento, que era lo que les explicaba en la primera función. To talk about ongoing actions. ¿Ok? Actividades o eventos que suceden mientras nosotros hablamos. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo. Alejandra, Eileen y Marilyn are going to the movies. Si yo quito this Saturday y solamente queda they're going to the movies, yo entiendo que ellas están en este momento yendo hacia el cine. ¿Ok? Entonces, era como les explicaba. Si no aparece ese time expression que está relacionado con el futuro, yo voy a entender que la oración puede ser afirmativa o negativa o la pregunta, porque hablamos de sentences and questions. Si no aparece ninguno de ellos, interpreto que estamos hablando de el present continuous. Así que espero que esta parte la logren entender perfectamente para poder hablar tanto en la forma continua y poder hablar en el futuro utilizando el present continuous. ¿Ok? Ahora veamos algo que es muy importante, que no todos los verbos llegan hasta la forma que uno conoce como el gerundio, pero realmente su nombre es el present participle. ¿Ok? Si ustedes quieren saber cuáles son las formas de los verbos en inglés, aquí en la tarjeta les voy a dejar la descripción de un video que ya se produjo en el canal que habla acerca de verb forms and verb combination. ¿Ok? Entonces, no todos los verbos los vamos a poder utilizar en el gerundio en inglés. ¿Ok? Esos verbos, ¿cómo se llaman? Se llaman non-progressive verbs. Non-progressive verbs. ¿Ok? Estos verbos, entonces, ¿por qué no son progresivos en inglés? Number one, because they refer to mental processes. ¿Ok? They are related to emotional states. They are related to possessions, or they are related to the senses. ¿Ok? Or
other states that are difficult to classify. Entonces, estos verbos que están relacionados con estas cosas, chicos y chicas, no los utilicen en la forma continua en inglés. Están cometiendo un gravísimo error. ¿Ok? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, miremos esta parte que está aquí. Es muy importante. Sometimes we use verbs in the progressive form, okay, but their meaning changes. For example, if I see the bird on the tree, okay, it means that I see the verb at this moment or at that moment. If I say I'm seeing the doctor, it means that I will meet the doctor in the future. ¿Ok? Entonces, fíjense que de la forma simple a la forma continua, el significado cambia significativamente. Cambia muchísimo lo que uno quiere decir. Así que be careful with non-progressive verbs in English. ¿Ok? Entonces, un ejemplo más que también tiene que ver con esto y que muchas veces es un ejemplo que es muy reiterativo en mi clase, les digo a los estudiantes. Lo mismo sucede con el verbo have. Si se habla de posesiones, ok, possessions, yo no puedo utilizar el verbo have en la forma progresiva. Pero entonces tú me dirás, pero teacher, yo he visto que hay gente que dice I'm having a good time. Ok, en ese caso estamos hablando no del verbo have para expresar possessions, sino que estamos hablando del verbo have utilizado en lo que uno llama un idiom. Ok, que en este caso el idiom significa, diría to have a good time, pasarla bien. Fíjense que no tiene nada que ver con el verbo have que indica posesión. Posesión en el caso que yo dijera, tengo dos casas. ¿Cómo se traduce eso en inglés? Tú dices, I have two houses, ¿ok? Pero usted no puede decir, yo estoy teniendo dos casas en inglés, I'm having two houses. No, error gravísimo, porque no podemos utilizar el verbo have cuando se refiere a posesiones en inglés, ojo, en inglés, okay? You can't use it in the continuous form, okay? Now, this is a list of the verbs that we call non-progressive, okay? Si de pronto falta alguno, usted puede buscar en Google, usted puede buscar esto, así como aparece aquí, non-progressive verbs list. Y ahí le va a aparecer el listado de los verbos que usted no debería utilizar en las formas continuas en inglés. Teacher, ¿y cuáles son estas formas continuas? Bien, en el presente tenemos the present continuous. En el pasado tenemos past continuous. En el present perfect continuous, past perfect continuous. En el futuro tenemos el future continuous. Entonces, esas son las formas continuas. Y en esos tiempos, prohibido utilizar estos verbos, prohibido utilizar estos verbos en las formas continuas. Independientemente de que de repente lo vean en una oración de, digamos, la letra de una canción, o que de pronto la hayan visto en un anuncio publicitario, no quiere decir que esté bien. Les digo esto porque en el caso de una cadena de comida, en inglés dice su leyenda o el logo, I'm loving it, ¿ok? Entonces, aquí aparece que el verbo love, si se dan cuenta, no es progresivo. Entonces, es un error gramatical utilizarlo en la forma continua, especialmente allí, I'm loving it, or I'm loving it. Entonces, mucho cuidado con los verbos que no son progresivos. Y hay que siempre recordar a los estudiantes que cuando hablamos de las formas continuas, hay que siempre hablar de los verbos que no se pueden utilizar en esta forma del verbo en inglés. Vale. Entonces, miremos ahora cómo es la forma estructural del present continuous. El present continuous es muy sencillo, sobre todo porque él va a utilizar como auxiliar el verbo to be. Y si ya sabes cómo utilizar el verbo to be, aprender la forma continua del presente te va a parecer muy sencilla. Y si todavía no sabes cómo funciona el verbo to be en el presente, también te dejo aquí esta descripción para que puedas ver la forma del verbo to be en el presente simple y que puedas regresar nuevamente al video para entender con mayor claridad todo lo que estamos explicando en el contenido de hoy.
Bien, entonces en la forma estructural vamos a tener el verbo to be en sus tres formas de conjugación, que son am, is, are, ¿ok? Siempre vamos a tener el verbo to be. Ojo, dato importante, el verbo to be siempre será el verbo auxiliar de la forma continua. Teacher, ¿quiere decir que si no utilizo el verbo to be, entonces la oración está mala? Por supuesto que sí. Vamos con el verbo to be y después de eso vamos a utilizar lo que yo llamo un action verb in the present participle, que vendría siendo también la forma del gerundio. Recuerden que present participle es la forma correcta del verbo en ese momento. Muchas veces le llamamos gerund. Muchos lo conocemos con ese nombre. Entonces, una oración afirmativa, an affirmative sentence, in the present continuous is very simple. Why? Because we're going to use a subject, the auxiliary verb, that is the verb be. We're going to use AV, stands for action verb. AB significa action verb. Y después de eso vamos a utilizar un complement. Entonces es muy sencillo. Sujeto, auxiliar, verbo en gerundio y por último complemento. Example, Sergio's traveling to the US tomorrow. ¿Ok? Ahí tenemos una oración muy sencilla. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, que ya no es serio, sino que son ellos los que están viajando, entonces vendría siendo, they are traveling to the US tomorrow. Muy sencillo. Ah, no, que quiere decir que es mi abuelita. My grandmother is traveling to the US tomorrow. Sencillo. No quiero decir que nosotros, we are traveling to the United States tomorrow. Como pueden ver, es muy sencillo, no tiene nada de complicado. De hecho, después de entender bien el presente simple con el verbo to be, sabemos que la forma continua del presente será aún más sencilla. ¿Ok? Entonces, ya dicho esto, pasemos ahora a lo que vendría a ser las oraciones negativas, que vamos a tener un pequeño cambio. Y ese cambio, ¿dónde está? Justo en la conjugación del verbo auxiliar. Fíjense que pasamos de am, I'm not, pasamos de is not, y de are a are not. Pero recuerden que tenemos unas contractions. Contractions para is not and I'm not, no hay contracción. ¿Ok? Si de pronto le dicen, no, que la contracción es ain't, bueno, eso es bastante informal, ¿ok? Y realmente los dramaturgos no lo consideran como algo correcto. Entonces, ain't sí lo utilizan mucho en inglés, pero es muy, muy informal. Bien, entonces, ¿qué sucede con is not? Quedaría isn't. I'm not no tiene contracción. Are not sí tiene contracción, que es aren't. Isn't, aren't. Así quedan las contracciones. Son más comunes en el lenguaje hablado en inglés. Por eso en la mayoría de los textos ustedes van a encontrar que siempre aparece la contracción y por alguna razón no conocida, muchos de los estudiantes en vez de decir I'm, terminan diciendo I am. Y si ven, por ejemplo, he isn't, por alguna razón terminan diciendo he's not. ¿Ok? Entonces, vamos a acostumbrarnos a las contracciones, que son muy importantes en spoken English. Entonces, la oración afirmativa y la negativa se diferencian en una sola cosa, y es en la conjugación del verbo, porque ahora va a estar negativo. El resto sigue siendo igual. Por ejemplo, fíjense que he utilizado la misma oración de la diapositiva anterior, Sergio isn't, y el resto, traveling to the US tomorrow, it didn't change. No cambió porque quedó siendo igual. ¿Sí ven? Es muy sencillo. Tanto el sujeto como el action verb y después el complement terminan siendo iguales. No cambian. Lo que cambió fue esto. El auxiliar, que es el verbo to be. ¿Ok? Entonces, es algo muy sencillo, mis queridos estudiantes. Es muy sencillo. ¿Ok? En este video no les voy a hablar acerca de la regla que existe para saber cómo y cuándo agregar ing en los verbos en inglés. Eso no lo voy a explicar en este video porque se los voy a explicar en otros videos más adelante aquí en el canal. Y si también están pendientes en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook, en el reel de Instagram voy a estar hablando de cómo se hace para agregar el ing a los verbos en inglés. Entonces pasemos a la última parte que ya tiene que ver con la formación de las preguntas. Y vamos a ver hasta el día de hoy yes, no questions, porque las information questions ya son más sencillas.
Bien, ¿qué sucede con el tema de las yes, no questions? Bueno, en la oración afirmativa, nosotros tenemos sujeto auxiliar. ¿Cierto que sí? Sujeto auxiliar. ¿Qué sucede con la pregunta? Independientemente de que sea una yes, no question o una information question, vamos a hacer un cambio. Y el cambio es que vamos a invertir el orden en el que aparecen los dos primeros elementos de una oración afirmativa. Si primero tenemos subjects, auxiliary verb, entonces vamos a tener primero the auxiliary verb, que es el verbo to be, y después vamos a tener aquí el sujeto de la oración. Y de esa forma usted va a tener una pregunta en inglés, la que uno conoce con el nombre de yes, no question. Entonces, para Sergio is traveling tomorrow, Sergio is traveling tomorrow to the US or to the US tomorrow, la pregunta vendría siendo, is Sergio? Fíjense que desde el action verb en adelante, la oración no cambia. Quiere decir que los dos primeros elementos son los que se afectan. Y aquí viene uno de los secretos que siempre le digo a mis estudiantes. Si usted quiere saber en qué tiempo está una pregunta, préstele atención a los dos primeros elementos siempre, siempre. Y nunca se va a equivocar respondiendo con lo que uno conoce como short answers, que son affirmative short answers and negative short answers. Además, esos dos primeros elementos nos dicen el tiempo y la pregunta y si está en singular o si está en plural. Así que preste la atención a los dos primeros elementos y nunca se equivocará respondiendo en inglés. Entonces, si la pregunta es, ¿Is Sergio traveling to the US tomorrow? El affirmative short answer, ¿cómo es? Yes, he is. Cambio inmediatamente Sergio, que vendría siendo el sujeto, y lo reemplazo por un subject pronoun, que en este caso es he. Si fuera el caso, por ejemplo, de Claudia, ¿ok? Claudia is traveling to the US tomorrow. Entonces, si la respuesta es negativa, voy a decir no, she isn't. Y ahí inmediatamente hice ese cambio del sujeto hacia el subject pronoun, porque lo podemos hacer en inglés. Es muy sencillo. Es también tener en cuenta que vamos a utilizar la misma forma del verbo to be en la conjugación, ¿ok? El sujeto, como pueden ver, va a ir en la mitad y después vamos a tener el action verb que vendría justo después del sujeto. El complement y el action verb van a mantener siempre las mismas posiciones. Cambian de posición el auxiliar y el sujeto. Es algo súper sencillo en inglés, ¿ok? And don't forget, we make it easy right here. Easy ENG for you. Entonces, espero que les haya parecido muy interesante. Si tienen preguntas para nosotros, nos las pueden dejar en sus comentarios o también nos pueden escribir al correo institucional info@easyeng.net y con mucho gusto vamos a responder todas sus dudas. Espero entonces que les haya gustado el video del día de hoy y no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el contenido, darle like, decirle a tus amigos, mira que ahí hay un teacher que lo explicó muy bien y me pareció súper interesante. Y bueno, de eso se trata todo esto, para que podamos seguir produciendo más contenido. Bueno amigos, entonces hasta la próxima clase. Sergio Mesa les acompañó aquí en Easy ENG for You, Easy English for You. Hasta la próxima. Bye bye.